Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro estudio en Primera de Pedro. En esta ocasión quiero hablar de un tema muy importante que hemos denominado buenos administradores. Para ello vamos a leer el capítulo 4 de Primera de Pedro, del versículo 1 al versículo número 3. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultraja. Estos versículos que acabamos de hablar, continuamos en esta serie, la iglesia que pasa por el sufrimiento. Y en medio de este contexto difícil, realmente no solamente era el peligro de su vida física que corrían estos hermanos que estaban expatriados, sino que lo que a Pedro también le interesaba es que su vida y su comunión con Dios fuera afectada por estos problemas que estaban pasando, porque las tentaciones iban a seguir ahí, porque ellos no debían de descuidar esa área, esa comunión con el Señor, y que no debían de abrir la puerta para que el pecado llegase a su vida. Cuando pensamos en un administrador, pensamos en una persona que se prepara, en una persona que es responsable, en una persona que es organizada, una persona que es diligente. Hablando de una persona que es administradora contable, que es responsable con todo, llevar el orden o la administración financiera de cualquier tipo. Entonces, pensar en eso, en algo tan delicado como eso, no hay nada, creo yo, más delicado que la administración de nuestra vida, de ser un administrador de nuestra propia vida y no de la vida de los demás, porque muchas veces queremos administrar la vida de otros, pero la vida que en realidad debe de preocuparnos, debe de interesarnos, es la nuestra. Por eso el tema de esta ocasión, buenos administradores. Para ser un buen administrador de nuestra vida, tú y yo debemos de aprender por lo menos 3 principios en esta hora. Lo primero lo encontramos en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Para poder ser buenos administradores de nuestra vida, de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos de armarnos con el mismo pensamiento de Cristo. ¿Cuál pensamiento? ¿Qué fue lo que motivó a Cristo? Cristo decidió dar su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros para liberarnos de nuestro pecado. Fue tu pecado y el mío que Cristo venció en la cruz del Calvario. Pero no lo fue fácil para Él. Fue a precio de su sangre preciosa. Fue por su sacrificio perfecto en la cruz. Pero todo ese sufrimiento fue real. Él fue plenamente Dios y plenamente hombre. Todo ese sacrificio que hizo nuestro Señor por ti y por mí, lo hizo en amor. Ese cordero que fue llevado al matadero, todo ese sufrimiento es más fuerte de lo que nos imaginamos o de lo que podemos leer en la Escritura. Nuestra mente finita no alcanza a comprender el sacrificio de Cristo, que fue tan duro. El trato que Él recibió fue tan cruel. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por liberarnos de nuestro pecado. Entonces, para que tú y yo seamos buenos administradores de nuestra vida, no para que el pecado reine o enseñoree en nosotros, como lo dice el libro de Romanos capítulo 6. No reine pues, dice la Biblia, que el pecado no se enseñoree. Cuando el pecado reina y se enseñorea, no somos nosotros los que estamos permitiendo que el Espíritu administre nuestra vida, sino que es el pecado el que está reinando, y a veces pareciese como que fuéramos marionetas que vamos a donde el pecado nos induce a las concupiscencias, dice el versículo más adelante. Entonces, lo primero, debemos de armarnos con la mente de Cristo, esa mente que nos recuerda que Cristo dio la vida por nosotros, murió por el pecado
y que si Él venció la muerte, venció el pecado, nosotros podemos vencer en su nombre, en su poder, en sus fuerzas. No vamos a vencer el pecado en nuestras fuerzas, no vamos a administrar nuestra vida y desechar eso que no conviene. La única manera para ser buenos administradores es armarnos del pensamiento de Cristo. Yo no voy a ofender a mi Señor porque Él dio su vida por mí, porque yo lo voy a dañar, porque yo lo voy a deshonrar. Ese es el pensamiento. Yo no puedo permitir que entre aquello que no le agrada a Dios. Aunque satisfaga mi carne, voy a armarme, y como dice el libro de 1 Corintios también capítulo 6, donde Pablo expresa también, y dice Pablo, derribando todo argumento que se levanta sobre Cristo, sobre la mente de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Cuando nos armamos de ese pensamiento, vamos a ganar, vamos a vencer esta batalla. Número 2, dice el versículo 2 también, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ser buenos administradores significa aprovechar bien el tiempo que nos resta. ¿Por qué nos resta? Porque independientemente de los años de edad que tú tengas, tienes que entender que para el pasado tú no puedes volver atrás. Tú tienes que aprovechar el presente que ya tienes. Quizás te lamentas por algunas malas decisiones, quizás te alegras por algunas buenas decisiones, pero en estos momentos lo que más debe interesarte es que los años que te restan, sean pocos o sean muchos, no lo sabemos, debes de aprovecharlos para la gloria de Dios. Que con tu vida puedas ser un administrador de la mejor manera para otros, para ser de bendición para otros. Si tú tienes una profesión, si tú tienes un oficio, que sea para la gloria de Dios y para bendición de otros. Si tú tienes algún conocimiento que otro no tenga, es para compartirlos, para enseñarle y transmitirle. Si tú tienes una convicción que te ha ayudado a cambiar tu estilo de vida, a tomar buenas decisiones, tú debes de transmitirles esas convicciones a jóvenes, a señoritas, a niños, niñas, adultos, a personas. Lo que Dios te ha compartido, tú debes de compartir a otros. No debes de quedártelo solamente tú. Si tú puedes proveer para alguien más, hazlo. Porque tú eres administrador de la gracia de Dios. Lo que tienes no es tuyo, es Dios que te lo ha dado para que seas de bendición a otros. Si tú puedes declarar la justicia, si tú tienes el evangelio, debes de compartirlo con otros. De tal manera que debes de aprovechar bien el tiempo. Debes de aprovechar el tiempo para estar en comunión con Dios. Debes de aprovechar el tiempo para poner tu mirada en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Para ponerlo en la voluntad de nuestro Dios. Versículo número 3. Además de aprovechar el tiempo, además de tener la mente de Cristo, armarnos del pensamiento de Cristo, lo último que yo quiero mencionar es lo que dice el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Lo tercero que te va a ayudar para ser un buen administrador de la gracia de Dios, un buen administrador de tu vida, es no mirar atrás, es no volver atrás, es no volver a las actividades que practicabas antes. Sin Cristo nosotros podemos hacer muchas cosas que no le agradan a Dios. Ahí menciona una característica, ahí menciona una clase de pecados, pero existen más. Robos, adulterio, fornicaciones, lascivias, coqueterías, concupiscencia, embriagueces, orgías, cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de mal hábito que no le agrada a Dios, debemos de desecharlo, no tiene que estar en nosotros porque eso queda atrás, porque nuestra nueva vida nos llama a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Que el Señor te bendiga.